Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo no voy a utilizar presentación en PowerPoint porque cuando hablo de este tema suelo perderme mucho con las diapositivas. Las diapositivas terminan en una cosa, yo en otra. Entonces digamos que ya es una conferencia que he dado durante el último mes bastante y tengo, digamos, relativamente claros los datos y las cifras y los planteamientos que vamos a hacer. Voy a hablar de dos cosas y al final voy a hablar de otra por las preguntas que me han hecho bastantes médicos. Inicialmente pues hablaremos del tema de la ley estatutaria, pero al final quiero dar unas palabras sobre el tema de la ley del residente que en este momento cursa trámite en el Congreso de la República y que yo creo que es el tema que en este momento nos tiene en preocupación y es muy importante para el gremio médico, digamos, ese resultado que se obtenga en el Congreso de la República. Entonces, respecto a la ley estatutaria, yo creo que es importante entender, la ley estatutaria es una iniciativa de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de los gremios médicos para elevar la salud a derecho fundamental en Colombia. ¿Eso qué significa? En Colombia, desde la Ley 100, la salud era considerada un servicio público que podían prestar los privados en un momento dado y que de alguna manera no era exigible al Estado de manera inmediata. Simplemente el Estado se reservaba qué servicios, qué prestaciones o qué acciones podía hacer en términos de la salud. Al elevarla al derecho fundamental, esto significa que lo que quedó elevado como derecho fundamental, que ya vamos a entender qué es y cuál es el papel que jugamos nosotros como médicos, es exigible de manera inmediata al Estado. El Estado no puede eludir de ninguna manera, digamos, una disposición que se haga respecto al alcance que tiene este derecho. ¿Qué es lo importante de una ley estatutaria? En la jerarquía de las leyes está la Constitución política. Luego siguen las leyes estatutarias que desarrollan la Constitución política. Abajo están las leyes ordinarias como la Ley 100, como la Ley 30 de Educación, que son las que definen las estructuras de los sistemas de salud o educativo, etcétera. Abajo están los decretos y resoluciones, que son las reglamentaciones que sacan los ministerios. Entonces, una ley estatutaria no es cualquier cosa, es casi que la Constitución política misma, es un documento muy fuerte que para ser aprobado requiere 8 debates en el Congreso de la República. Una ley ordinaria, por ejemplo, como la del residente, requiere apenas 4. Esta requiere 8, requiere mayorías absolutas porque se está casi que reformando la Constitución política. ¿Por qué se presenta esta ley estatutaria? Porque hay un reconocimiento al interior de la sociedad civil y los gremios médicos del fracaso del modelo de la salud. Y les voy a describir en cifras, cuando nosotros denominamos el fracaso del modelo de la Ley 100, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que de 1998 al año 2010, según el Observatorio de Salud del Instituto Nacional de Salud, el 53% de las muertes en Colombia son por mortalidad evitable. O sea, eso es una tragedia humanitaria, que aquí el 53% de la gente se está muriendo por causas, tratamientos que nosotros conocemos. Aquí los médicos, digamos, hacemos un esfuerzo científico por comprender la historia natural de la enfermedad, como lo vimos ahorita con el cáncer del pulmón, su curación, tratamiento y paliación. Sin embargo, aquí la gente se está muriendo por las barreras del sistema de salud. Entonces, ahí colapsa todo nuestro conocimiento científico cuando enfrentamos eso. Porque además, en términos de cáncer, solamente les digo, en Colombia, entre la sospecha diagnóstica de un cáncer y el diagnóstico de un cáncer, pasan 90 días. Son 3 meses solamente entre la sospecha y el diagnóstico, donde la enfermedad continúa. Este es el promedio, las cifras del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud y Protección Social del 2016. 5 veces más demorado que lo que podría ocurrir en los Estados Unidos, que no es precisamente el mejor sistema de salud del mundo. Digamos, Estados Unidos es, dice el doctor José Félix Patiño, la mejor medicina del mundo con el peor sistema de salud del mundo. Y aún así, es más oportuno un diagnóstico en Estados Unidos que en Colombia, donde son 90 días el promedio. Pero de ahí usted ya puede contar la cantidad de historias que nos podrán contar los oncólogos y que podrán contar ustedes como médicos de lo que ha pasado con esos pacientes. Pero hay otros asuntos todavía más alarmantes. El 60% de los servicios de salud de alta complejidad de este país están concentrados en los centros urbanos, es decir, en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali,
Por eso un niño indígena, un niño afrodescendiente o un niño que vive en zonas dispersas tiene 4 veces mayor probabilidad de morirse respecto a un niño que nace en la ciudad, y el niño que nace en la ciudad pues tiene que enfrentar ya las barreras de acceso conocidas. Estos son algunos de los elementos de la crisis, de los elementos, lo que nosotros denominamos una crisis humanitaria, una crisis financiera y una crisis de colapso de capacidad de respuesta del Estado frente a esta problemática. Yo creo que uno de los problemas más graves hoy en este país es el tema de la salud. En ese sentido, desde el punto de vista financiero, ustedes han escuchado, lo han vivido, porque la diferencia es que aquí estamos con las personas que están viviendo esto que yo estoy describiendo y que lo viven a diario. Es el tema financiero. El sistema de salud en este momento tiene un déficit, el gobierno reconoce que el sistema tiene un déficit de 7.5 billones. Ese es el reconocimiento que hace el ministro en la Comisión de Gasto Público en Salud, que recientemente en diciembre va a hacer la propuesta, donde están los economistas, digamos, más prestigiosos del país, para hacer la propuesta del presupuesto general de la Nación. El ministro reconoce un déficit de 7.5 billones de pesos. Sin embargo, cuando usted va a mirar las cifras de los hospitales y de las clínicas, cuando usted mira esas cifras, las clínicas privadas que están representadas en la ACHC dicen que la deuda de las EPS con ellas es de 7.5 billones aproximadamente, y la CESI, que es la de los hospitales públicos, habla de otros 7 billones, o sea, 14 billones de pesos embolatados en el limbo. Y cuando yo les digo 14 billones de pesos, piensen en los 53% de la mortalidad evitable, o sea, porque cuando se pierde plata en la salud, las consecuencias son la muerte, la consecuencia es el no pago a los trabajadores, es decir, lo que ha habido en Colombia es una desviación de los recursos públicos de la salud para fines distintos a la prestación del servicio de la salud. Y la prestación del servicio de la salud depende de pagar tratamientos, pagar medicamentos, pagar trabajadores, pagar insumos. Allá no está llegando la plata. Ahí está, digamos, ese déficit, y la plata sí la hay. Si bien Colombia no es de los países de América Latina que tiene mayor inversión en el Producto Interno Bruto del PIB en salud, Colombia es de los que menos invierte. Solamente en la escala, si usted mira las escalas de inversión, Colombia invierte el 6.7% del PIB y solo lo superan en baja inversión Venezuela, Bolivia y Perú. De resto, todos los países de América Latina invierten más que eso. ¿Y eso a cuánto equivale? A 41 billones de pesos al año. Pero es que 41 billones de pesos al año es plata, para que siga habiendo negación de servicios y para que en Colombia se sigan poniendo tutelas. En el año 2015, la Defensoría del Pueblo dice, son 119.000 tutelas demandando el derecho fundamental a la salud. Y el 70% de esas tutelas es los pacientes reclamando servicios reconocidos, supuestamente, en el plan obligatorio de salud. Ante esa crisis profunda, frente a la que no ha reaccionado ninguno de los gobiernos, desde 1993, la sociedad civil tomamos la decisión, vamos a construir una propuesta. Vamos a elevar esto al orden constitucional y vamos a darle un mandato al gobierno y al Congreso de la República para que después de que esté esta ley estatutaria haya una reforma al sistema de salud, porque evidentemente es insostenible. O sea, hoy en un debate académico serio con el gobierno no tiene manera ni siquiera de sustentar con sus propias cifras de que ha triunfado en este sistema. El gobierno ha dicho permanentemente que es que uno de los avances de la ley 100 es la cobertura universal y que se ha logrado carnetización. Tampoco es verdad. Las propias cifras del Ministerio de Salud reconocen que solo el 91% de los colombianos están carnetizados. El 9% de 48 millones, que eso ¿cuántos son? 8 millones de colombianos no tienen ni el carnet, 8 millones que no tienen ni siquiera el carnet, y de los que tienen el carnet pues ya vienen las otras dificultades. Entonces es insostenible este sistema y eso está clarísimo con las propias cifras que da el gobierno y que ustedes pueden revisar en los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud. El último que ellos emiten es en el 2016 y en las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud. En ese sentido presentamos esa propuesta de la ley estatutaria. ¿Y qué dice esa ley estatutaria? 5 puntos fundamentales que ya deberían estar funcionando en Colombia. Primer punto, así como la Constitución política, dice Norberto Bobbio, es lo que digan los jueces. El juez, cuando falla, interpreta en su sentencia
la Constitución política, el derecho a la salud es lo que diga el médico en su orden médica. Por eso la ley consagra como principio constitucional la autonomía médica. La autonomía del médico, que en lo que se prescriba en su orden médica, el sistema lo tiene que cumplir. Y eso es lo que no está pasando. Ustedes lo saben que aquí hay una cantidad de intermediarios ejerciendo presión sobre el médico. Y hay dos tipos de presiones: la presión de la industria farmacéutica para que formule más, para que formule medicamentos de marca, cuando con los genéricos nosotros podemos hacer manejo de patologías. Se lo digo como psiquiatra, porque yo como psiquiatra trabajo con genéricos fundamentalmente, y me toca escalar ya a las marcas cuando ya hubo falla terapéutica y se lo he dicho a mis colegas, sobre todo en la psiquiatría, que digamos hacemos tanto uso, tenemos tanto influjo de la industria farmacéutica. Pero aparte de eso, las presiones administrativas de las EPS, de las IPS, contenciones del gasto para que no valga la orden médica. La orden médica ya es un derecho constitucional y se respeta. Y cualquier constreñimiento a la autonomía médica en relación con el paciente es un delito en Colombia. Eso lo introducimos en la ley estatutaria. Pero también introducimos en la ley estatutaria que esa autonomía médica va ligada a un principio de autorregulación. Yo sí creo que nosotros, doctor Germán, sí deberíamos iniciar ya un debate ético alrededor de los gremios médicos y las asociaciones médicas sobre el problema de la autorregulación. ¿Qué vamos a hacer con la industria farmacéutica y la presión de la industria farmacéutica con nuestros médicos? Y eso es un debate ético que lo tenemos que dar nosotros, autónomamente, que no nos lo vaya a dar el ministro o el Congreso. El Congreso no tiene por qué debatir nuestra ética, como en este momento que cursa una ley de ética médica, que nosotros ya hemos dicho no tiene por qué haber una ley de ética médica en el Congreso. Los postulados y valores médicos los tenemos que discutir nosotros en las universidades, en estos congresos, en estos escenarios y en estos espacios. Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que ese es el debate más urgente que tenemos nosotros. Y ya les voy a explicar por qué. Si nosotros no nos regulamos, nos van a regular como nos están regulando. Y nos van a acabar esta profesión. Porque ya les voy a contar lo que está haciendo el gobierno, que tenemos en este momento ya varias demandas en curso por las acciones que están emprendiendo contra la autonomía médica. El segundo punto que implica el derecho a la salud es la universalidad. Los derechos humanos son igualitarios. Los seres humanos tienen igual dignidad. Luego es inaceptable para un Estado y para nosotros como médicos que aquí hayan pacientes de primera, segunda y tercera categoría. Entonces, los del régimen contributivo, que tienen un manejo distinto, el subsidiado, el vinculado, y de acuerdo a eso el médico prescribe. Eso es inaceptable y eso ya no es legal en este país. La ley estatutaria instaura igualdad, dignidad humana, igual dignidad humana para cada uno de los pacientes. No tiene por qué existir régimen contributivo y subsidiado porque son derechos humanos fundamentales. Frente a los derechos humanos no discriminan raza, sexo, capacidad de pago, absolutamente nada, y ya la salud es un derecho humano. En ese sentido, los médicos somos defensores de derechos humanos, y en eso, digamos que eso lo tenemos que introducir ya en nuestra mentalidad, porque por todo el influjo mercantil que ha habido durante estos 20 años, desde luego, ha habido una tergiversación del quehacer del médico, y eso es una reflexión a la que yo les invito. El tercer elemento es el control de precios de medicamento. Quizás una de las fugas de recursos más grandes del sistema de salud en Colombia es la industria farmacéutica. En Colombia hay medicamentos que pueden ser hasta el 500 o 600% más caros que en Suiza o que en Estados Unidos, donde el ingreso per cápita y la capacidad adquisitiva de la población es superior, y aquí puede costar mucho más un medicamento. Aquí la industria farmacéutica no ha tenido control. Entonces, en ese sentido, se dice por orden constitucional, tiene que haber un control de precio de medicamentos a todos los niveles y a todas las escalas, desde la producción hasta la venta, y esto es un debate global que bien valdría la pena nosotros también abordáramos ese debate global de las patentes versus los derechos fundamentales de las poblaciones. ¿Y por qué abandonamos investigaciones para estudiar enfermedades de alta prevalencia en las sociedades pobres como el África, como la malaria, como el VIH? ¿Y quiénes son los que están determinando las necesidades de investigación en salud? Entonces yo creo que eso hace parte del debate de la autorregulación y eso quedó en la ley estatutaria. El otro punto fundamental, y escúchese bien, es que la ley estatutaria, en el sistema de salud nuestro, y ustedes lo viven todos los días, existe algo que se llama el POS, el Plan Obligatorio de Salud, que es el listado aprobado para que usted mande medicamentos, y el sistema reconoce eso.
El problema es que eso era tan restringido que la Corte Constitucional, a raíz de las tutelas, avaló lo que se llama el no pos. Y en ese no pos, pues uno le tocaba hacer los ETC para que le pudieran entregar al paciente. Entonces la ley estatutaria acaba con el pos y con el no pos, es decir, no existe un listado de tratamientos o tecnologías para ser medicados. El médico prescribe libremente, porque es que el derecho a la salud es la autonomía y la libertad que tiene el médico en su autorregulación para prescribir. Solo que hay unos tratamientos que no cubre el sistema de salud, que son los tratamientos que no cubren ningún sistema de salud en el mundo. ¿Cuáles son? Lo cosmético, lo suntuario, lo experimental, lo que no tenga registro calificado, lo que no tenga autorización para funcionar en el país, lo que no cubre un sistema de salud en el mundo. Ninguno de los sistemas, ni siquiera los sistemas de salud más garantistas en el mundo, que es el sistema canadiense, el sistema inglés, cubren esos tratamientos. Entonces, eso es lo que no, y el gobierno tenía que reglamentar un proceso técnico, participativo, científico, con la participación de pacientes y gremios médicos, para definir cómo es que vamos a contener que, por ejemplo, alguien llegue a hacerse una cirugía estética en el sistema de salud. Pues que el sistema no tiene por qué pagar eso, pero no existe el POS. Eso se supone que ya debería estar funcionando desde el 2015. Perdón, el 2015 se sanciona la ley estatutaria, pero el gobierno tenía plazo de 2 años, hasta el 17 de febrero, para ponerla a funcionar. Esos son, digamos, 4 elementos fundamentales que plantea. Y el quinto elemento fundamental, el acceso al servicio de urgencias. En este momento, un colombiano, o sea, si esto fuera un país serio, con un Estado serio, respetuoso de las instituciones, del Estado social y de derecho, en este momento un colombiano tendría que ser atendido en cualquier parte del territorio nacional, su servicio de urgencias. ¿Quién define qué es una urgencia? El médico. El médico, ya los mecanismos de facturación y cobro, etcétera, eso ya lo definirá. El sistema tendrá que definir eso, pero no tendría que haber negación en el territorio nacional para ningún colombiano por el servicio de urgencias, y eso lo dictaminó la ley estatutaria. Entonces ahí tenemos 5 elementos que dan un viraje completo a lo que había sido hasta ahora la ley 100. ¿Qué tenía que hacer el gobierno? El gobierno, por el mandato de la ley estatutaria, la Corte Constitucional, tenía que proceder a presentar ante el Congreso de la República una reforma ordinaria para modificar la ley 100, y tenía que proceder a implementar esa ley. No la implementó, y lo que hizo fue una contrarreforma. O sea, en estos 2 años se está haciendo una contrarreforma supremamente agresiva y costosa. Esa contrarreforma ya le está costando una inhabilidad de 3 meses al Superintendente Nacional de Salud, que la Procuraduría acaba de inhabilitar. Pero aparte de eso, aquí han pasado cosas monstruosas. Les cuento solamente una. Café Salud, que era una empresa privada, el gobierno coge 200.000 millones de pesos y le inyecta para recapitalizarla, de los recursos de la salud, de la UPC, de los colombianos. Cojo 200.000 millones de pesos y se lo mete a una empresa privada. Luego cojo esa empresa privada y la vendo a los prestadores, es decir, lo que se llama la integración vertical. Uno de los focos de corrupción más grandes de la salud ha sido la integración vertical. Pues aquí legalizaron mediante decretos y resoluciones la integración vertical para que Prestar Salud, un consorcio de prestadores de servicios, comprara el asegurador. Pero miren este detalle. El gobierno, de recursos de los colombianos, mediante un fondo del FINDETER, le presta 600.000 millones de pesos a Prestar Salud para que compre Café Salud, a la cual ya habían capitalizado con 200.000 millones. Eso es corrupción. O sea, aquí ya llegamos a la legalización del delito. Eso es lo que tiene en este momento enredado en este momento el gobierno, ese escándalo. Pero aparte de eso, esos 600.000 que los prestaron, adivinen cómo los va a pagar Prestar Salud. Les dieron un plazo larguísimo para que los paguen con los recursos públicos de la UPC, es decir, con los impuestos que pagamos los colombianos, que el Estado le va a entregar a ellos para pagar, ellos van pagando la deuda de los 600.000 millones. Eso es lo que está haciendo el gobierno en este momento. Y eso, en este momento, es la profundización de la crisis, porque obcecados en seguir profundizando ese negocio a como dé lugar, porque están obcecados profundizando el negocio a como dé lugar, tienen al país sumido en la más profunda crisis, donde en este momento ya no sabemos qué va a pasar con los 5.8 millones de cristianos, entre los cuales me encuentro, que estamos afiliados a Medimás.
y que no tenemos ninguna garantía, porque además la superintendencia lo que hace es autorizar que una aseguradora asuma más de 5 millones de colombianos sin tener ni siquiera soporte financiero, ni prestación de servicios, ni red comprada. O sea, esto es una fuga de recursos inducida además desde el mismo gobierno. Esto es una sinvergüencería a la que hemos llegado en este país. Pero sumémosle otra cosa. Como la ley estatutaria fortaleció la autonomía médica, el gobierno empieza a sacar decretos y resoluciones que ya nosotros demandamos ante la Corte Constitucional para constreñir de manera encubierta al médico, y eso se llama el MIPRES. El MIPRES, bastante conocido por todos nosotros, el MIPRES es un mecanismo ilegal e encubierto donde el gobierno viola la normatividad de la Corte Constitucional y la ley estatutaria porque incluye una serie de listados encubiertos de medicamentos del no-POS. Se supone que el no-POS se acabó. Entonces lo que ellos hacen es que meten en el MIPRES, pues aquí es muy fácil, yo le explico esto mucho a la comunidad. Entonces a la comunidad o a gente no médica es muy difícil explicarles qué es el MIPRES. Ellos no entienden, ustedes lo entienden, porque ustedes lo manejan. Pero lo que hay detrás de eso es un mecanismo encubierto de definir unos listados. Entonces, en la Fundación Santa Fe, con un pediatra, encontramos que ya inclusive en el MIPRES están las sales de rehidratación oral, de manera arbitraria, porque es que el gobierno le llena la boca diciendo que es que eso es un mecanismo de contención del alto costo y de regulación de las relaciones del médico con la industria farmacéutica. Y el gobierno ha dicho, nos ahorramos 1 billón de pesos con el MIPRES, pero quitándole las sales de rehidratación oral, donde lo que estamos viendo nosotros ya es que el médico te autocensura. A mí me lo han dicho mis colegas psiquiatras. Carolina, yo no me voy a enredar con eso. Yo no mando mejor o le mando por allá en una hojita. Y aparte de eso, vulnerando la tutela, porque cuando el médico se autocensura para no mandar ese MIPRES y para no llenar eso, sobre todo los especialistas que tienen que mandar 5 o 6 medicamentos y entrar por MIPRES y en cada uno demora 7 minutos, y eso es un enredo, muchas veces se autocensuran. No, démosles otra cosa. Por ejemplo, me lo han dicho psiquiatras. Y para acabar de ajustar con presiones de que es que usted tiene que ir a mandar eso ahí, tiene que llenar eso porque eso es un mecanismo de control de ordenación del gasto del médico. ¿Ustedes se acuerdan los decretos de la emergencia social? Donde a nosotros nos achacaron la culpa de la crisis del sistema y nos iban a volver ordenador del gasto, pues ya lo hicieron con el MIPRES. Entonces ellos ya están sacando una serie de informes de que estos son los que medican así, constriñendo la autonomía médica. Ese es el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo que se inventaron fue que emitieron una resolución, la resolución 330-2017, ilegal también la tenemos demandada, denunciada, los gremios médicos del país, donde ellos dicen que reúnen a un comité técnico científico para definir las exclusiones, lo que no va a pagar el sistema de salud. Ya voy a ir cerrando. Y en esa resolución a mí me convocaron como psiquiatra, que para que yo fuera a unas reuniones a opinar, le entregan a uno un listado de enfermedades y un listado de tratamientos, y uno tiene que opinar si ese tratamiento corresponde a enfermedad o no. Entonces uno va y opina, y después de que uno opina, lo que no le dicen a uno es que ellos se reservan el derecho de decidir finalmente qué de eso es lo que van a incluir para la prestación de servicio a los pacientes. Entonces, además de que se vulnera la autonomía médica, porque yo les decía en uno de esos paneles de expertos a mis colegas, yo no puedo pasar por encima del médico tratante, porque es que los pacientes de nosotros no son un listado de enfermedades y un listado de tratamientos. Los pacientes de nosotros tienen comorbilidades. Los médicos no somos técnicos de protocolos y guías. Los médicos hacemos una reflexión individual sobre el caso y solo el médico tratante puede defender esa decisión clínica. Yo no puedo desde Bogotá, en una reunión de un panel ilegal, porque así se lo dijimos, venir a decir lo que el oncólogo aquí con su equipo clínico, con la particularidad del paciente, con la discusión con su familia definió. Pues allá siguen adelante con eso. Y la sorpresa que nos van a salir es que en 4 meses van a ir a decir que ya definieron las exclusiones y van a decir que casi todo está excluido y que eso lo decidimos nosotros en unas reuniones. Nosotros ya, ustedes pueden consultar toda esta información, pues tenemos todo esto documentado y denunciado ante las autoridades competentes, la Procuraduría, la Contraloría y la Corte Constitucional. Entonces en eso estamos. Tenemos un marco normativo muy garante con una incapacidad política del gobierno de hacer una contrarreforma que ya llevó a este país al despeñadero.
Medimás es el síntoma más prominente de lo que es esta crisis de fondo. Ya para terminar, porque sé que me quedan ya 2 minutos, o ya terminé, quiero ya plantearle lo de la ley del residente. Esto es una cosa aberrante. Ayer me preguntaban algunos periodistas que cuál era el objetivo de esa ley. El objetivo es sencillo. Es que hubo una desviación estándar, una aberración de lo que es la normalidad, pero extrema. Esto que pasa con los residentes en Colombia no pasa en ningún lugar del mundo. Uno cuenta esto por fuera y nadie lo cree. ¿Cómo así que un médico paga 40 millones de pesos anuales de matrículas, porque ya hay universidades cobrando 40 millones de pesos anuales de matrículas? Va y trabaja, ejerce funciones e inclusive tiene responsabilidad médico-legal, porque ya hay residentes procesados por los tribunales de ética médica por quejas disciplinarias, penales, fiscales, lo que ustedes quieran. Va y trabaja ya. Cuando trabajan, hay un estudio clarísimo del Hospital Universitario San Ignacio, donde por el trabajo del residente en un año, el Hospital de San Ignacio obtiene ganancias por 1.500 millones de pesos. Pero aparte de eso, la Javeriana cobra 35 millones de pesos al año y recauda por matrícula 2.500 millones, van 3.700 millones. Pero aparte de eso, hay hospitales en Bogotá o clínicas en Bogotá que le cobran a la universidad para que el residente rote. Entonces es un carrusel de todo el mundo explotando médico, saquémosle plata, para que en su trabajo. Pero además hay universidades que prestan a los residentes, o sea, le prestan a interés para que le paguen la matrícula. Entonces es una explotación de una extremidad, pues de una cosa extrema, que yo le preguntaba a mis colegas, ¿en qué momento nosotros llegamos a esto? O sea, ¿en qué momento nosotros llegamos a concebir que esto era normal? Por Dios, esto no pasa en ninguna parte del mundo. En todas partes del mundo el residente es un trabajador, que le reconocen sus servicios, sus honorarios, y aparte eso no paga matrícula. ¿A qué hora llegamos a Colombia a esto? Entonces presentamos un proyecto de ley que tiene 2 puntos. Primer punto, el punto de reconocimiento como trabajador con su remuneración de un fondo del Estado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde estamos pidiendo la bobada de 3 salarios mínimos, pues, o sea, 2.100.000, pues eso no es que vamos a enriquecer, no, que es que los médicos dan a enriquecer, eso es una cifra, pues, que para lo que se está robando en Medimás, estos son 180.000 millones de pesos anuales de los trabajadores que atienden a los pacientes versus la corrupción de esta gente, que ahí les conté Medimás, pues les puedo contar otros 50 casos que están pendientes en este momento en los órganos de control que no han investigado, que ahora apenas es que están medio reaccionando, pero esto ha sido la impunidad absoluta en los últimos años. Y estamos pidiendo lo segundo, y esto ha sido una pelea durísima, no se alcanzan a imaginar, durísima, el tema de la matrícula. Regulación de matrícula, empezamos con eliminación de matrícula, hubo una negociación porque la presión de las universidades privadas fue muy fuerte en el Congreso y llegamos a regulación. ¿Cuál es la regulación? Llegar a la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia no cobra matrícula, cobra costos administrativos. ¿Listo? Si la Universidad de Antioquia puede, ¿por qué las demás no pueden? Pues por supuesto que tienen que poder, porque cobran además, la Universidad de Rosario está cobrando 25 millones de pesos el semestre al pregrado y recibe 28 muchachos. Entonces, y aparte de eso, el residente presta servicios de docencia e investigación a la universidad. Entonces le paga a la universidad es pagar por trabajarle al hospital, a la universidad, ser investigador. Eso es una concepción de atraso social en este país inmenso. Cuando un investigador tendría que estar ganando plata en cualquier parte del mundo. Estamos pidiendo eso. 4 debates, ya voy a terminar. Pasamos 2. Vamos en pasamos 2 en Cámara. Comisión séptima y plenaria de Cámara de Representantes. Vamos en este momento en Comisión séptima del Senado de la República. Tenemos una situación muy difícil, es que un colega se nos atravesó, un senador colega, pues mire las cosas pues de nosotros, para que hagamos la reflexión de nuestra propia solidaridad. Estamos en negociación con él, pero eso ya se nos ha atrasado 2 meses, porque él terminó comprando el discurso de las universidades privadas. Estamos en negociación, a ver si logramos persuadirlo, pues que ya se ha logrado porque muchos médicos han hecho ya movilización, aquí todas las organizaciones, ASMEDAS, todos se han manifestado. El doctor Jorge Iván Ospina, no, él lo sabe, porque abiertamente hemos debatido con él en los medios de comunicación, él lo sabe. Entonces estamos en esa negociación con ese colega, si ustedes lo conocen, llámenlo por favor, o sea, aquí no podemos seguir en esto. Entonces,
y fue alcalde de Cali, es médico, y fue director del Hospital Universitario El Valle. Ahí estamos en esa discusión pues con él. Ya más o menos entendió porque la presión ha sido mucho a nivel de todo el país y en Cali ha sido muy duro. El gremio médico ha enfrentado duro porque lo que sí ha habido es unidad total del gremio médico alrededor de esto, completa en este momento. Entonces, estamos en eso a ver si se presenta ponencia y logramos, el proyecto de ley se tiene que aprobar antes de julio del otro año. Si no se aprueba, se hunde, toca volverlo a presentar, pero tenemos un año contando 6 meses electorales. Entonces nosotros estamos haciendo la batalla para ver si de aquí a diciembre logramos aprobarlo y evidentemente pues la sanción presidencial. Esa es la situación en la que en este momento estamos, pero bueno, estamos dando la batalla, reaccionamos, nos dimos cuenta y pues lo importante es contar con todo el apoyo de ustedes que estén haciendo seguimiento a este tema, pendientes de los twitteres de estos senadores de la Comisión Séptima, movimiento de redes sociales para los más jóvenes y para los que no sí conocen, pues muy importante como el apoyo de todos porque es una batalla bien dura, pero bastante importante porque no entiendo a qué hora fue que llegamos y permitimos esto. Bueno, yo termino por ahí y muchísimas gracias.